lo que sería la estructura vamos, que puedan ser utilizados en una empresa para su facturación, ¿no? Y que también manejara lo que eran productos. Inclusive uno por ahí me puso algunas tablas en inglés, está bastante bien. No más que ahí fallamos en las cuestiones de las referencias, ¿no? Eso es lo que faltó, pues sí están los dibujitos ahí, pero faltó las referencias. Pero bueno, vamos a tomar como ejemplo estos diseños que digamos que es como que la forma en que lo conceptualizaron, la mayoría, no todos, pero la mayoría, ¿ok? Y tenemos aquí en pantalla, ¿no? El diseño de una base de datos que pueda manejar o que debe manejar información de facturación. Quedamos que teníamos que tener datos del cliente, datos del producto y datos de la factura como tal, como es el importe, los impuestos y el gran total. ¿Ok? Entonces, vamos a ver todo esto. Pues bueno, de entrada, por ejemplo, tenemos aquí que tenemos una tabla que se llama clientes, otra tablita que se llama factura, una tabla que se llama detalle, una tabla que se llama producto y una tabla que se llama categoría de productos. ¿Ok? Entonces, este diseño, pues está bien, ¿no? O sea, está correctamente pensado, estructurado, porque tiene la parte de clientes, tiene la parte de productos, e inclusive tiene un poquito más allá, ¿no? Tiene una categoría de producto, que eso también está bien, ¿no? Pero recuerden, y esto no es porque esté mal el diseño, está bien, está pensado correctamente, pero algo que debemos estar siempre conscientes, y creo que es una buena práctica en la vida, es que todo puede ser sujeto a un proceso de mejora continua, sobre todo en las cuestiones tecnológicas o que tengan que ver con tecnología. ¿Ok? Y pues los diseños no es la excepción. Y esto se los menciono porque inclusive nosotros podemos hacer un diseño, un primer diseño, y que puede estar perfecto en ese momento. Pero tal vez dentro de 2 meses, por nuevos requerimientos de información, necesitamos modificar ese diseño. Es correcto, es válido, sucede en las empresas. ¿Ok? Entonces eso téngalo muy en cuenta, porque quiere decir que un diseño de base de datos no va a ser, cerrado, o por decirlo de otra forma, cuando creen ustedes el diseño de base de datos, no significa que ya no pueda ser modificado, ¿no? Seguramente con el paso del tiempo va a poder o tendrá que ser modificado, ¿no? Entonces, no se preocupen, si el diseño no es perfecto o es sujeto a mejora continua, y pues vamos a aplicarle ese proceso de mejora continua a este diseño de base de datos, ¿no? Entonces, para ello, vamos a utilizar, recuerden, puede ser una hojita, está bien, o sea, de hecho, si yo tuviera un pintarrón, que ya pedí mi pintarrón, me planté, a ver si me lo dan, para tenerlo acá atrás y poder pararme y dibujar, sería mucho más fácil para mí. Pero bueno, ustedes sí tienen esa oportunidad de usar una hoja y sus lápices, entonces adelante, no pasa nada. Y de hecho, permítanme, voy a quitar mi barra de zoom acá porque por algún extraño motivo no he logrado en Linux hacer que ahí se inhabiliten mis pestañas de internet, ¿no? Pero bueno, eso es detalle de mi computadora. Ok, bueno, para esto estamos usando la herramienta draw.io, que les voy a pasar en el chat del Zoom. Ok, acá está, para que ustedes igual le puedan dar clic, los que deseen, si no, perfectamente en una hojita. Le voy a decir que lo voy a guardar en mi computadora para no tener que estarme logueando ahí con Google o con Microsoft o con cualquier otro. Y le vamos a decir que queremos un diagrama nuevo, un diagrama en blanco, y ya tenemos. Recuerden, esto es una hoja tal cual, que puede ser PowerPoint, Word, Paint o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, entonces lo primero que debemos tener, que eso sí es muy importante, por ejemplo, aquí no lo vemos, digo, lo intuimos, pero no lo vemos, ¿ok? Colocar el nombre de la base de datos, ¿ok?
inicien a conceptualizar que donde guardan información son en tablas y estas tablas, a su vez, conforman una base de datos. ¿Ok? Entonces, dicho de otra forma, una base de datos contiene una o muchas tablas y es donde en estas tablas vamos a guardar la información. Pero una buena forma de conceptualizar este esquema, pues sería acostumbrarnos a que nuestra base de datos siempre comience con un nombre, ¿no? Base de datos, también en la literatura, en los libros, bibliografía, lo van a encontrar con su nombre en inglés, que sería DB, de Database. BD, base de datos, en inglés, Database, DB, ¿ok? Entonces, cuando vean esto, es exactamente lo mismo. Entonces, base de datos, y el nombre de la base de datos, de hecho le voy a poner acá 2 puntos, el nombre de la base de datos, recuerden, sin espacios en blanco y sin acentos. Va a ser, en este caso, una base de datos de facturación. ¿Ok? De hecho, a ver qué pasó acá. Permítanme, déjame hacer más grande esto para que no tenga problemas. Facturación. ¿Ok? Lo único que voy a realizar en este momento, efectos de que sea mejor. A ver, acá tenemos. Aquí está, ok. Estaba peleando con el IO para que se pase a la izquierda. Muy bien, entonces vamos a comenzar. En este caso, pues selecciono la pestañita o la opción de avanzados, Advanced, y voy a seleccionar este cuadrito, okay, que me va a poder crear, o me va a crear una lista, una pequeña lista, que va a representar mis tablas. ¿Ok? Y entonces tenemos que la primera tabla que tengo que tener para un diseño de base de datos de facturación, pues van a ser los datos o la tabla que tenga que ver con mi cliente. ¿Ok? De hecho, aquí el compañero pues tiene su tabla de cliente, donde maneja el nombre del cliente, el apellido, dirección, fecha de nacimiento, teléfono y correo electrónico. ¿Ok? Son datos correctos. Sin embargo, vamos a ver unos detalles. Acá tenemos, entonces ponemos nuestra base de datos que se llama clientes. ¿Ok? Muy bien. Tenemos entonces que va a tener un nombre, ¿no? Puede tener, bueno, de hecho, lo correcto sería nombres, ¿no? Porque puede ser uno o varios nombres, o 2 nombres, o inclusive 3 nombres, ¿no? En apellidos, pues exactamente lo mismo. De hecho, cuando se tratan de personas extranjeras, pues pueden tener un apellido o 3 apellidos, ¿no? Entonces, también debemos acostumbrar y pensar que nuestra base de datos puede ser utilizada en cualquier lugar, ¿no? O que puede pueda contemplar cualquier requerimiento o cualquier condición, ¿no? Entonces, tenemos nombres, tenemos apellidos, y ahora a continuación vamos a tener, veíamos que el compañero le puso fecha de nacimiento, ¿ok? Oye, ¿para qué me puede servir una fecha de nacimiento en mi tabla de clientes? Eso está bien para mis datos familiares. Bueno, pues no, porque pensamos en el marketing, en Facebook, redes sociales, ahorita es el boom, pues estaría bien que teniendo el dato de la fecha de nacimiento de la persona, pues le puedan enviar una felicitación el día de su cumpleaños, ¿no? Está bonito el detalle. No tienen que ponerlo, ¿no? Pero esto está bien, ¿no? Por esa parte está bien. Después tenemos dirección, teléfono, correo electrónico. Muy bien. Entonces aquí tenemos dirección, ¿ok? Como ahora hay que pensar en la actualidad y en el futuro, pues todo el mundo usa Google Maps para ubicar una dirección. Entonces, lo correcto sería manejar dirección y por separado el número exterior de la dirección. Esto ayuda mucho para Google Maps y sería un buen tip. Posteriormente, ya tienen la dirección, ya tienen el número, tendríamos la colonia, muy importante, porque recuerden, una calle pensamos que sean calles en lugar de nombres, pues hay estados de la República Mexicana que se manejan por números, y entonces la calle 29A, por ejemplo, pues se puede repetir 5 o 6 veces en toda la ciudad. Sí, pero es la 29A de la colonia 1, 29A de la colonia 2,
29A de la colonia 3. Entonces es importante tener el nombre de la colonia. Después de la colonia podemos tener lo que es el código postal, después la ciudad, ¿ok? Después la entidad federativa. Oye, ¿por qué? Vamos a pensar, bueno, un servidor se encuentra en la ciudad de Colima y me podrían decir, bueno, pero es que no existe ninguna otra ciudad que se llame Colima en todo el país. Bueno, no, pero sí hay ciudades que se repiten sus nombres, ¿no? Entonces, es interesante saber de qué estado estamos hablando. Después ya tengo el código postal, ya tengo la ciudad, tengo la entidad federativa. ¿Qué otro dato podemos manejar? Bueno, indudablemente teléfono, ¿ok? Inclusive podrían ser más específicos y poder pedir el WhatsApp, por ejemplo, no lo sé, ¿ok? O simplemente manejar teléfono y manejar lo que es correo electrónico, ¿no? Observen cómo no estoy usando ni acentos y tampoco estoy utilizando lo que son espacios en blanco. Estoy sustituyendo espacios en blanco por guiones bajos, ¿no? Entonces eso es un tip también. Igual pueden pegar sus campos. Esto recuerden, realmente ¿quién se lo va a dar? Se los va a dar, vamos, si estamos trabajando para una empresa de desarrollo de software, pues esta política la tendrá la empresa y tendremos acá ajustarnos porque si no, no les van a pagar. Tampoco seamos tan rebeldes a la hora de trabajar, ¿ok? Ahí es un tip de experiencia. Pero vamos, si es su proyecto, si es su base de datos, si es vamos, si ustedes tienen ese poder de decisión, pueden crearlo como mejor esté representado para ustedes, ¿no? Entonces ya tenemos acá nuestra base de datos, pero nuestra tabla de clientes que forma parte de nuestra base de datos que se llama facturación. ¿Ok? Entonces, una tabla dentro de una base de datos. Tabla clientes, base de datos, facturación. Muy bien. Después de esto, ¿qué necesito? Pues entonces, si ya tengo mis clientes, ya puedo formar mi factura como tal, ¿no? Entonces, en el ejemplo de la foto, en el PDF que les enviamos, pues veíamos que teníamos en la parte del encabezado de la factura y abajo teníamos lo que se conoce como el detalle o el cuerpo de la factura, donde ya vienen qué productos compramos, a qué precio nos lo vendieron, cuántos compramos, etc., ¿no? Entonces, vamos a crear esa parte. Pero hablamos de detalle, perdón, hablamos del encabezado y del cuerpo, ¿no? O detalle. Entonces, quiere decir que tenemos dos partes. Vamos a comenzar con el encabezado. Normalmente, para el encabezado, lo más normal es, o lo típico, mejor dicho, lo común, es facturas a esa tabla. Pero ustedes también pueden ponerle ventas, pueden ponerle CFDIs, no sé. Ahí la única recomendación que les daría es que el nombre de su tabla y de sus campos sea referente o que haga referencia a la información que van a estar ustedes almacenando. Es decir, si van a guardar facturas, pues no le pongan compras, ¿no? Son totalmente opuesto el concepto, se van a confundir. Si están grabando facturas, no le pongan la ciudad, nadie va a saber, o inclusive ustedes después de un mes, les aseguro que no se van a acordar qué grabaron o qué quisieron grabar en esa tabla, ¿no? Entonces, un nombre que tenga referencia. La factura, entonces, ¿qué va a tener? Va a tener, entonces, un folio, ¿ok? Que sería el folio del CFDI. CFDI, pues, no es lo nuevo, ya tiene más de 10 años funcionando, pero aún le conocemos como lo nuevo CFDI, que viene siendo el folio único para esa factura, ¿ok? Después, ¿qué voy a tener? ¿O qué vamos a tener? Vamos a tener la fecha de elaboración. ¿Ok? Es decir, ¿cuándo se hizo esa factura? Posteriormente podemos manejar la fecha de vencimiento de esa factura. ¿Ok? Toda factura vence. Vamos a pensar que es el crédito, ¿no? Vence en 10 días, 15 días, 20 días, 30 días, 40 días, no sé. ¿Ok? Fecha de vencimiento. Posteriormente, ¿qué vamos a tener? Ya tenemos el folio, ya tenemos la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento, y ahora necesitamos saber a qué cliente se lo vendimos, ¿no? ¿De qué cliente es esa factura? Por lo tanto, vamos a tener aquí una clave del cliente. Recuerden, esta clave del cliente podemos
puede tener otro nombre, puede ser ID de identificador del cliente o simplemente cliente. ¿Ok? Para efecto de, vamos a colocarle clave del cliente. ¿Y qué vemos en esta parte? Bueno, está bien, tenemos ya aquí nuestra clave del cliente. Permítanme. Permítanme. Bueno, ya tenemos nuestra clave del cliente, pero no sé por qué no lo... Ok, tenemos nuestra clave del cliente. Y ya podemos ligar nuestra facturación, nuestra tabla de facturas con nuestra tabla de clientes. No es cierto. ¿Por qué? ¿Qué nos faltó en nuestra tabla de clientes? Precisamente el identificador del cliente. Recuerden, muy importante, en todas sus tablas deben tener o deberán tener un identificador, una llave o una clave, como gusten llamarla, ¿ok? Que identifique al registro que se va a guardar en su base de datos o en sus tablas, porque si no va a ser un problema a la hora que ustedes quieran manejar esta información. Entonces aquí vamos a agregarle a nuestra tabla de clientes su clave, que esta va a ser la llave o la clave con la cual nosotros, vamos a poder ligar la información de una tabla y otra. Entonces, ahora sí, ya podemos crear aquí, le podemos decir, acá está. Y entonces, ahora ya está ligado. Entonces, ahora sí, la tabla facturas ya no necesitamos guardar todos los datos del cliente porque sería un error. Tendríamos información duplicada que después para poder actualizar o mantener actualizada esa información nos costaría mucho trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una referencia lógica entre tablas a través de una llave, clave o identificador único, que este sí va a existir en ambas tablas. ¿Ok? Bueno, ya tengo el encabezado. Ahora necesito el detalle de la factura. Este detalle de factura, pues normalmente le ponen así, detalle de factura, pero puede tener cualquier otro nombre. ¿Lo tenemos? ¿Qué vamos a tener? Pues al igual que ya vimos que las facturas y los clientes necesitaron un campo único para ligarse, para crear la referencia, de la misma forma del detalle de la factura. ¿Cómo vamos a identificar qué detalle de factura corresponde a qué factura? Pues con un identificador único que existan en ambas. ¿Cuál sería? Pues el folio de facturación. El folio de facturación no se repite. Es único por cada factura, más si es electrónico. Entonces aquí le pondríamos folio CFDI, con el cual entonces ya podemos o ya tendremos la liga entre esta información, entre estas tablas. Acá está. ¿Ok? Entonces ya tengo ligado mis clientes con nuestra tabla de facturas y las facturas, el encabezado de las facturas, con el detalle de la factura. ¿Qué tengo que grabar o qué tenemos que grabar en el detalle de la factura? Pues indudablemente el producto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa cuando compramos? Por ejemplo, en el Oxxo, pues tiene clave, bueno, tiene el producto, la descripción del producto, pero tiene algo que se llama cantidad, ¿no? Lo que compramos. Después tiene precio. Después tiene impuestos. ¿Ok? Recuerden, esto es un tip. Los productos pueden tener uno o más impuestos, dependiendo del tipo de impuestos. Entonces, si ustedes colocan IVA, el IVA se refiere a un único impuesto y puede ser que tenga otro impuesto como IEPS, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que pensar
que puede ser utilizado para cualquier producto. Entonces, precio, impuesto y total o importe total por producto, ¿no? De hecho, voy a ponerle importe. Vamos a colocarle por producto para que quede más claro. Entonces ponemos importe por producto. Y aquí tenemos. Entonces, preguntarme por qué. Nuevamente ya sé. Acá está. Importe por producto. Y entonces ya puedo tener los datos de nuestro detalle o el cuerpo de la factura. Pero ¿qué nos hace falta? Nos hace falta, por ejemplo, la descripción del producto. Nos hace falta, por ejemplo, bueno, le llamó el compañero categoría, pero podría ser la presentación del producto, porque puede ser pieza, puede ser una caja, puede ser una bolsa, puede ser una cubeta, en caso de que fuera líquidos. Pues bueno, puede ser cualquier tipo de embalaje, ¿no? Entonces, vamos entonces a crear una tabla que se llame productos. De hecho, aquí el compañero tiene productos, entonces está muy bien esto. Está conceptualizado. Lo que estamos haciendo es aplicarle un proceso de mejora continua, ¿no? Y esto es bueno que se familiarizan con. Entonces aquí pongo, observen que cuando hacemos el diagrama no importa dónde nos queden las figuritas. Realmente lo que importa son las conexiones, que vamos a llamarle referencias, que existan entre una y otra. Ahorita vamos a ver una referencia que no sería válida. ¿Ok? Entonces, vamos a poner detalle de factura y entonces aquí pondríamos productos, ¿no? Se llamaría nuestra tabla productos. Muy bien. Productos entonces, ¿qué va a tener? Una clave de producto para identificar cada producto. Entonces, sí, en nuestra tabla de productos va a tener la descripción o, como normalmente se conoce, el nombre del producto. Aquí podemos tener entonces ya lo que sería nuestra presentación del producto. Ok, que esto es pieza, caja. Ok. Recuerdo que alguna vez trabajé para una empresa que vendía cosas para pastelería. Entonces ellos compraban sacos o toneladas de azúcar y las embolsaban en diferentes bolsitas de azúcar, ¿no? Medio kilo, 1 kilo, sacos, costales, etc., ¿no? Entonces tenemos presentación del producto, sería eso, ¿ok? Después, ¿qué otro dato podemos tener? Bueno, podríamos tener existencia del producto, ¿no? Para saber si tiene existencia o no, ¿ok? Y también pudiéramos tener algo muy importante, el costo del producto. ¿Por qué en una tabla se pone costo y en otra tabla se pone precio? Ok, esto no es de base de datos, esto es de contabilidad, de finanzas, de administración de negocios. Cuando hablamos de ventas, se conoce como precio, porque es el ingreso que vamos a obtener, es la ganancia. Y cuando hablamos de inventarios, hablamos de costos, ¿ok? Y un producto puede tener a lo largo de su vida, o de, no, vamos, en vida en el negocio, ¿no? Que se compra y vende, diferentes costos, ¿ok? Eso está interesante. De hecho, con los compañeros del primer turno, vamos a ver un ejemplo de cómo sacan ustedes un costo promedio. ¿Por qué es importante saberlo? Y ustedes me pueden decir, oye, pues bueno, esta es base de datos, ¿por qué tengo que saber costo promedio? Bueno, si ustedes saben costo promedio y saben base de datos, en estos momentos podrían hacer un negocio de llevarle los inventarios y el control de ventas a todas estas tienditas que existen. ¿Ok? Lo van a vender, ¿no? Imagínense que lo puedan rentar, ¿no? Que lo renten en 100 pesos, 200 pesos al mes, 10 tienditas, ya tienen 2,000 pesos. Entonces, es importante saber esto y vean ustedes también cómo las bases de datos, pues nada, no son nada más un archivo loco en una computadora o en un celular o en un reloj o en
elemento o dispositivo del Internet de las Cosas. No, también puede estar como un negocio y generando una posibilidad económica para todos nosotros, ¿no? Entonces, creo que igual lo podemos ver el lunes. No nos va a llevar más de 15 minutos explicarlo. Y van a ver cómo podemos sacar ese costo. ¿Ok? De hecho, normalmente se maneja costo promedio. Y bueno, dicho esto, entonces ya podemos ligar nuestros datos de productos con el detalle de la factura. Una referencia no válida. No es válido que hagamos esto. De esta tabla a esta otra, por ejemplo, ¿no? Aquí. De hecho, permítanme para que quede más ejemplificado, voy a mover esto aquí. Y entonces, esto no es válido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces yo les pregunto, ¿cuál es el campo que es referencia? Porque quien vea este diseño va a decir, bueno, pues a lo mejor puedo ligar precio con clave del producto, ¿no? O producto con existencia, o costo con folio, no lo sé. Esta referencia no existe. Es una referencia incorrecta. Entonces, ese tipo de referencias, no, por favor, vamos a no crearlas. Obviamente sería la más fácil, ¿no? Esta tabla se hace referencia con esta otra. Sí, pero si no identifican cuál es el campo con el cual ustedes van a hacer esa referencia, no va a servir de nada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es una referencia correcta? Ok. ¿Qué campo es con el cual se va a ligar la información de esas dos tablas? Por una parte se llama clave de producto en nuestra tabla productos y en la otra tabla se le conoce como producto. Y entonces vean qué curioso. El campo de referencia no tiene que llamarse de la misma forma. En las bibliografías van a haber casos como estos que tienen diferente nombre, o los que son muy puristas van a tener el mismo nombre. Es decir, si tienen productos, clave de productos, en detalle de facturas también van a haber clave de producto. Normalmente estos libros están en inglés, entonces puede ser ID de product o cualquier cosa que se puedan imaginar. O tag, product tag, por ejemplo, ¿no? Aunque tag se refiere más al código de barras que a una clave. Normalmente se conoce como ID, la clave del producto, ¿ok? Pero la realidad es que pueden manejarlo de esta forma, ¿ok? No importa, siempre ustedes identifiquen qué dato es cuál, ¿ok? Y entonces, de esta forma, ya tenemos una pequeña base de datos que puede manejar clientes, que puede manejar los productos, que puede manejar las facturas, ¿ok? Y vean que simplemente nos quedó el diseño en 4 pequeñas tablitas, ¿no? Aquí el compañero tiene 5 tablas, porque tiene la categoría. De hecho, por ejemplo, esta de categoría, vamos a colocarlo, pero realmente no lo vamos a colocar como una tabla, ¿ok? Realmente lo debemos colocar como un campo. Categoría. ¿Por qué como un campo? Porque, ¿cuántas categorías más pueden existir? ¿No? O sea, vamos, no es que no puedan existir muchas, pero realmente ese dato lo podemos almacenar en un campo y no necesitamos desperdiciar una tabla como tal. Porque al final de cuentas, imagínense la tabla de categorías. De hecho, la hizo muy bien el compañero. Dice categoría, ID de categoría, que sería la llave, la clave, que la ligo perfectamente a su producto, y un nombre y una descripción. Aunque realmente el nombre y descripción serían lo mismo. Entonces realmente nada más quedarían 2 datos. El ID de la categoría y el nombre. Pues creo que es un poco ocioso tener una tabla para eso, ¿no? Si al final de cuentas lo único diferente es el nombre, pues ese nombre mejor lo grabamos en el producto y nos evitamos una tabla. ¿Ok? Pero recuerden, eso se los va a dar la práctica. Pero está muy bien, o sea, la verdad, felicidades. Está bien conceptualizado. Eso obviamente, pues, todo puede tener ahí sus mejoras, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces, la categoría, no una tabla. De hecho, podemos tener como que una regla no escrita.
Una tabla sí debe estar creada siempre y cuando tenga más de dos campos. Bueno, tres campos, ¿no? Porque tienen el ID que debe tener siempre su tabla, ¿ok? Y después del ID, dos datos más, es decir, tres campos. Si su tabla no tiene tres campos, no debe ser una tabla, debe ser un campo dentro de otra tabla, ¿ok? Podemos tener esa regla no escrita. Muy bien. Digo, estoy hablando de eficiencia a la hora de explotar o obtener información o estadísticas de su base de datos. Que recuerden que eso es lo realmente importante de una base de datos, no tanto de cómo está diseñada ni cómo se ve su diagrama, ¿no? Tuve compañeros que se esforzaban muchísimo en que su diseño se viera bonito, es decir, que los cuadritos fueran exactamente iguales, que las líneas estuvieran muy derechitas, o que estéticamente me tocó ver un diseño de base de datos, una compañera que visualmente formaba una figura, imagínense, o sea, diseñó su base de datos para formar una flor. Y digo, sí se veía muy bonito, pero no era nada funcional. Entonces, aquí no es que sea bonito, sino que sea funcional. ¿Ok? Entonces, recuerda, eficiencia. Entonces, ya tenemos 4 tablas que forman parte de una base de datos que se llama facturación. ¿Ok? Entonces, no sé si vamos bien hasta este momento, si tengan alguna duda. ¿Todo bien hasta aquí? Igual, no tienen que hablar, igual, me lo pueden decir por el chat. No sé cómo ¿vamos bien? Ok, excelente, excelente. Ok, no va a ser el único diseño de base de datos que vamos a hacer. De hecho, vamos a tratar que cada clase sea creado un diseño de base de datos y como el día de hoy, ya crear la base de datos en el programa, ¿no? O sea, ya crearla electrónicamente para poder estar viendo todo. La intención es que ya al final su proyecto ustedes creen una buena base de datos, ¿no? Entonces, muy bien, si ya no tenemos pregunta, perdón, aquí, se cuatrapeó acá mi dibujito. Acá está. Aquí está, ok. Entonces, vamos a ver vamos a crear ahora nuestra base de datos. Para ello, vamos a hacer uso de nuestra liga, que es estrategicasoftware.com, cursos bases, index. Permítanme, lo comparto en el chat para que ustedes nada más le den clic. Aquí está. Y vamos a usar su usuario y contraseña. No sé si a todos les fueron enviados sus usuarios y contraseñas. Si hay alguien que no, recuerdo que la última clase me dijeron no, profe, yo tenía una situación, pero ya la tengo, gracias. Sí, excelente, qué bueno, sí, excelente. Gracias. Excelente. Sí, porque tenía ese punto. Muy bien. Entonces, ya que tengamos esta página, vamos a entrar con nuestro usuario que fue proporcionado. Todos comenzamos con strap 31-bajo. ¿Ok? Esto no es no es un estándar de base de datos, es un estándar en la base de datos, en el hosting, en el servidor que estamos utilizando. Nada más por eso. ¿Ok? Normalmente sus usuarios ustedes lo crean como ustedes quieran, ¿no? Y después de esto va su nombre, ¿ok? Y la contraseña que les fue proporcionada. La contraseña, recuerden usar, va sin espacios y va respetando mayúsculas, minúsculas, ¿no? Entonces, colocamos aquí nuestra contraseña. Y le vamos a dar, bueno, de hecho nada más tenemos que cambiar el idioma en el caso de que no esté como español, ¿ok? O vamos, aunque después van a ver que no todo cambia a español, ¿verdad? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Entonces, ya que estamos con nuestro usuario y contraseña, le damos iniciar sesión.
Si lo realizamos correctamente, va a aparecer este mensaje, ¿ok? Esto no propiamente no es un error, sino es un detalle de seguridad de quien nos está prestando el hosting. Y lo que vamos a hacer cuando tengan en pantalla la liga que les acabo de enviar, va a ser cambiar la última palabrita que dice, donde empieza la W, whoisonline.php, y la vamos a cambiar nuevamente por index.php. ¿Ok? De hecho, pueden copiar esta última liga que les proporciono y cuando vean en pantalla este mensaje, simplemente ponen la liga, le dan enter y aparece. ¿Ok? Entonces, vamos a esperar que logren loguearse, entrar ahora sí ya a la aplicación. Okay. Nada más, por favor, me avisan cuando ya estén logueados o bien si tienen algún problema para poder resolverlo. Ya sea por el chat del Zoom o por el WhatsApp. La verdad que luego es medio complicado saber ambos, pero bueno. Ok, excelente. Vamos a esperar. Muy bien, Janet. Vamos a ver los compañeros. Vamos a ver. ¿Cómo vamos, compañeros? ¿Algún problema para crear, bueno, para loguearse? Vamos a ver por el WhatsApp, a ver, ¿todo bien? ¿Sí? Ok. Sí, todos bien. Sí. Profe, llevo mi computadora aquí. Si quieres reiniciando. Disculpa, se cortó, escuché muy poco. ¿Me comentabas? Sí, se me descargó la computadora, la estoy volviendo a aprender. Ok, perfecto. Si quieres, nos avisas apenas para continuar. Te esperamos, no pasa nada. No, no se preocupe, si quiere continúe, estoy tomando notas. Ok, excelente. Si no, cualquier cosa nos comentas, ¿eh?
Ok, muy bien, vamos a continuar. Entonces, de hecho no pasa nada, ¿eh? La verdad que es que luego las conexiones de internet igual fallan, ¿no? De hecho, un servidor tiene con megacable y cuando falla megacable normalmente siempre bota a todos, bueno, al menos los que estamos en la misma zona, en la misma ciudad. Ok, bueno, ya que entramos, recuerden, estamos manejando una base de datos que se llama MySQL. ¿Por qué MySQL? Porque, bueno, por dos razones. Bueno, tres razones. La primera, porque es de la empresa, la mejor empresa, la empresa más grande, la que gana más dinero, que hace más business en el mundo, que es Oracle, que es exactamente igual a su hermana mayor, o vamos a la versión privativa. Dos, es muy eficiente y gran parte de los servidores que pudiéramos rentar o que pueden rentar por un precio muy económico están o tienen base de datos en MySQL. Y tres, porque bueno, obviamente ya dijimos que es muy eficiente, ¿no? Entonces, inclusive podemos tener MySQL hasta en los dispositivos celulares, entonces les va a permitir hacer un gran número de cosas. Y además porque soporta la versión de SQL, el lenguaje estructurado de consultas, que les va a permitir inclusive poder aplicarlo hasta archivos de texto, ¿no? Entonces está interesante. No estamos aprendiendo una marca ni un solo modelo, sino estamos hablando de que su conocimiento les va a permitir usar muchas bases de datos, que eso realmente es importante. Muy bien, entonces del lado izquierdo, en esta herramienta que se llama MyWebSQL, tenemos nuestra base de datos, que esa es la parte de acá arriba. Este nombre de base de datos va a cambiar. En mi caso dice DB10 con el usuario que entré, pero muy probablemente el de ustedes diga DB1, DB4, DB5, DB7. Eso realmente depende de la base de datos que les fue asignada. Primera parte, crear el diseño de base de datos. Yo les comentaba la última clase que esto se cobra muy bien, por supuesto, dependiendo del cliente, ¿no? Pero, por ejemplo, por una base de datos de un hotel, la base de datos, el diseño de la base de datos, son como 400,000 pesos que se cobran y puede llegar a durar hasta 5 meses, bueno, no es cierto, 3, 4 meses, ¿ok? El diseño de la base de datos. Entonces, vean qué importante es. Es una parte muy importante en el diseño de cualquier implementación, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestra base de datos, ya podemos crear la base de datos. En este caso, ya está creada y lo que vamos a crear son las tablas. Para crear las tablas, vamos a ir con el mouse donde dice Tables, tablas, y le vamos a dar clic botón derecho y tenemos crear tabla. ¿Ok? Le damos clic y va a aparecer una pantallita como esta. Dependiendo, ahora sí que la herramienta va a ser la pantalla que nos va a aparecer, pero siempre van a tener por lo menos nombre del campo, tipo de dato o tipo del campo y la longitud. ¿Ok? Son los 3 valores que ustedes deben aprender a manejar. ¿Ok? Digo, tienen más cosas, pero eso sí ya va a depender también del sabor de la base de datos o la marca de la base de datos que manejemos. Pero básicamente, nombre del campo, tipo de dato y longitud. ¿Ok? Los tipos de datos no se preocupen, no se lo tienen que aprender de memoria. De hecho, yo les voy a mandar un PDF terminando la clase donde van a estar todos los tipos de datos y qué es lo que se puede grabar en ellos. Esto también depende de la marca y el color de la base de datos. Entonces, ¿cómo ustedes pueden, digamos, como que tener un conocimiento general de los tipos de datos? Bueno, podríamos agruparlo en 4 tipos, ¿ok? Uno que sería numérico, 2 que serían textos o caracteres, o mejor dicho, textos, ¿ok? 3 fechas y 4 archivos o imágenes, ¿ok? Pero veíamos la clase pasada también que el tema de las imágenes es preferible manejarlo en tipos de datos, es preferible manejarlo no como el archivo tal cual, ¿no? No como el archivo .jpg, mp4, lo que fuera, sino realmente tener la conversión a binario. Y binario, que quedamos que son ceros y unos,
a final de cuentas son caracteres. De hecho, nuevamente les voy a mostrar rápidamente cómo sería una imagen. Ok, de hecho esto era una imagen de una marca en color azul vista en caracteres, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos lograr guardar cuando se traten de imágenes. Inclusive los videos son estos, son ceros y unos. Y esto no pesa tanto porque son caracteres, son dígitos, y no pesa tanto como un archivo tal cual. Sí lo pueden guardar, de hecho hay bases de datos especializadas en guardar ese tipo de datos, pero son inmensas. Si nada más para que tengan una idea, una imagen tomada en un celular pues va entre 5 y 15 megas. Multiplíquelo por 1000 imágenes, ¿cuánto va a pesar su archivo, ¿no? Entonces, es mejor siempre guardarlo en su expresión más pequeña, que sería binarios, ¿no? Que son caracteres. Pero bueno, eso vamos a ver si lo podemos ver más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro nombre de la tabla. Y en este caso le vamos a poner clientes porque es lo que tenemos aquí. Clientes. Y vamos a colocar ahora todos estos datos. Para ello, yo voy a sacar la pestañita aprovechando que es un navegador de internet. ¿Ok? Y de esta forma puedo tener las dos pantallas. Entonces, ya que dejo el nombre, recuerden el nombre, no poner acentos ni poner espacios en blanco. Pueden manejar minúsculas, mayúsculas. Ustedes deciden esa parte. ¿Ok? Nombre del campo, pues tenemos nombres. ¿Ok? O nombre. Tipo de dato, pues quedamos que es número, texto, fecha o archivos. En este caso, ¿qué creen que es? Bueno, en este caso, pues es texto, ¿no? Entonces vamos a poner el texto. ¿Qué texto vamos a usar? Bueno, para tipos de datos de texto tenemos, por ejemplo, text, tenemos long text y tenemos varchar, ¿ok? En el caso de textos cortos, pues usamos varchar. Bueno, de hecho no son tan cortos. En el caso de un texto que fuera mucho más largo, vamos a pensar que estemos intentando grabar una imagen, pues debemos debemos usar un texto de tipo text o long text, ¿ok? Text o block, text o block. Y en el caso de guardar algo muy grande, pues entonces debemos grabar en un archivo long text, ¿ok? Entonces, digamos que son los posibles tipos. El text y el blob pueden guardar más o menos 65,000 caracteres, ¿ok? Es muchísimo 65,000 caracteres, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. Es decir, a lo mejor todo un libro, no sé, de 500 hojas, no nos va a dar en un campo text, porque va a tener límites de 65,000 caracteres. ¿Qué sucede cuando nosotros grabamos información en un campo que está limitado a 65,000 caracteres y nosotros estamos grabando, vamos a pensar, 80,000 caracteres? Solamente se van a guardar los 65,000 primeros caracteres. Los otros restantes 30,000 pues van a desaparecer, no se van a guardar. Si ustedes necesitan, pues, almacenar información, inmensa, ¿ok? Pues no tiene realmente un dato infinito, pero sí tiene lo que es el long text. Y el long text les va a permitir guardar algo así como 4,295 o 94 millones de caracteres en un campo. Entonces, pues eso sí es muchísima información, ¿no? ¿Ok? Entonces, claro que ahí también hay un detalle técnico, no corresponde a este curso. Voy a ver si se les puedo compartir un libro que sí tenemos derecho de autor sobre él, donde habla sobre los paquetes de la red y por el tipo de tecnología los paquetes van limitados a 16 megas, ¿ok? O sea, 16 millones de caracteres, ¿ok? Entonces, digamos que nuestro tamaño máximo en caracteres serían los 4,290 y pico
caracteres en un campo, pero realmente solamente vamos a poder mandar el envío de 16 millones de caracteres. Pero bueno, hay algunas cosas que vamos a ver cómo podemos manejar. Pero bueno, ya 16 millones de caracteres es muchísima información, ¿no? Ok. Entonces, el nombre va a ser, en este caso, pues creo que también 65,000 caracteres sería mucho para un nombre de un cliente. Entonces, podemos usar el tipo de texto, que va a ser el primero que vamos a ver el día de hoy, en el curso, se llama varchar. Varchar tiene una longitud máxima de 255 caracteres. Es decir, ¿qué sucede si el nombre tiene 1000 caracteres? No se va a guardar, solamente se va a guardar 255 caracteres, pero son suficientes para un nombre. Porque recuerden, es el nombre de la persona, ¿no? Entonces, o el nombre del negocio. En este caso serían nombres, 255, porque después tengo los apellidos, ¿no? Que igual puedo tener varchar. Varchar. Y puedo poner también 255 caracteres. Entonces vean cómo con dos campos de tipo varchar, dividiendo o segmentando esta información, ya logramos tener el doble de capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, vean cómo podemos jugar con esto, ¿ok? También es interesante, de hecho, algo que nos faltó en nuestra tabla de clientes, muy importante. Bueno, no nos faltó porque está la clave del cliente, pero creo que lo correcto no debe ser clave del cliente, ¿saben? Yo creo que debe ser RFC del cliente, porque estamos hablando de cuestiones fiscales, ¿no? Que tienen que ver con esto de Hacienda, cobro de impuestos, y aunque a algunos nos dará ahí un poco de escalofríos, pero bueno, lo correcto será RFC del cliente, ¿ok? Que también es interesante, ¿eh? Este curso, pues recuerden, somos capacitación para el trabajo, y pues también la idea es que ustedes se familiaricen con los términos pues, de una empresa, ¿no? Digo, a fin de cuentas, bueno, esa es una anécdota que les voy a contar. ¿Cómo les explico? Pueden ustedes tener el conocimiento, el mejor conocimiento técnico, ¿ok? Pero si no tienen ese extra, ese plus de saber aplicar esos conocimientos que tienen ustedes en situaciones reales de negocio, es decir, en las empresas que vamos a trabajar, realmente vamos a tener o tendríamos serios problemas, porque entonces sucede que técnicamente somos muy buenos, pero no somos capaces de poder adaptar ese conocimiento o aplicar ese conocimiento a la vida diaria. Y entonces nos vemos con la dificultad de que nos cuesta un poco encontrar el trabajo, ¿no? Porque normalmente en las empresas los trabajos que solicitan, pues no solamente es la parte técnica, también tienen que conocer cómo aplicar esa parte técnica a las empresas, ¿no? Entonces, créanme, hay personas que llegan a pedir un empleo que son muy buenas en tecnologías, excelentes, yo diría expertas en TI, pero no conocen, por ejemplo, cómo se forma una factura, ¿no? No saben ni siquiera qué es un RFC. Entonces, ahí ya empieza a haber un problema porque entonces las empresas prefieren a la persona que tenga el conocimiento sí, del negocio, es decir, que sí entienda cómo se genera una factura, cómo es un RFC, a la persona técnica. ¿Por qué? Porque esa persona puede aprender comprando un libro, viendo tutoriales en YouTube o tomando un curso. En un mes puede aprender la parte técnica, ¿ok? Pero la persona que sabe lo técnico, esa parte, ese plus, luego es muy difícil que lo pongan. Entonces, ¿qué la recomendación que les hago que es? Siempre tengan ambas cosas. La parte técnica y también la parte, digamos, aplicativa del negocio, ¿no? Entonces, siempre es importante. Por supuesto, claro, que si se van a trabajar, por ejemplo, no sé, se me ocurre, a Boeing, por ejemplo, que está, bueno, no sé si sea Boeing, no recuerdo sí es Boeing, pero es una filial de la empresa, que si no me equivoco está en San Luis Potosí, San Luis Potosí o Querétaro, donde se hacen los partes de motores de avión, pues por supuesto que eso será muy técnico, ¿no? Pero bueno, habría que ver el perfil y lo que nosotros queremos. Pero bueno, la recomendación es siempre
una balanza, lo técnico con lo aplicativo. Nunca olviden esa parte. ¿Ok? De hecho, en las empresas ganan más las personas que tienen el aplicativo que lo técnico. Ojo, ¿eh? Esto también es importante. Entonces tenemos nombre, apellido, perdón, apellidos, porque le pusimos apellidos, y fecha de nacimiento, ¿ok? En el curso de sus compañeros del otro horario, del primer horario, veíamos un ejemplo de un diseño que hicieron sus compañeros, donde la fecha la dividían en día, mes y año. Eso está bien, pero no es muy correcto porque el estándar no es manejarlo así, ¿ok? El estándar normalmente es día, mes, año, o año, mes, día, o mes, día, año, dependiendo el lugar del mundo donde estemos, ¿no? Entonces, lo correcto, yo les recomiendo que lo manejen como uno solo, que no lo dividan, porque vamos a ver más adelante, cuando explotemos la información, que tenerlo dividido nos va a causar serios problemas, ¿no? Entonces, lo correcto sería un solo campo, donde estemos, bueno, no importa el formato, pero un solo campo, día, mes y el año. Y entonces aquí vamos a buscar nuestros tipos de fecha, ¿ok? Y vemos que tenemos dos, ¿ok? Uno que dice date y otro que dice date y time, ¿ok? Esto es, podemos guardar la fecha o podemos guardar la hora. Vamos, la fecha y la hora, perdón, ¿no? Esto vamos a dejarlo para después, el tema de las fechas. Eso, digamos, esa parte, pero sí es importante que lo sepan. Porque luego lo más difícil o lo que siempre da problemas a la hora de estar usando la información son las fechas. De hecho, seguramente si han usado Excel o cualquier programa de hojas de cálculo, cuando copian una hoja de cálculo, un libro de Excel, un archivo de Excel, vamos a hablar de Excel, ¿no? Y lo están trabajando en su computadora, muy bonito y demás, y llegan a su negocio, llegan a la escuela, llegan a su lugar de trabajo o a otra computadora, a un ciber, por ejemplo, de repente abren su hoja de Excel y lo que son números y fechas, a veces, o por lo general, se descuadra, ¿no? Se desconfigura. Y uno empieza ahí a pegar de gritos de ¿por qué, no? ¿Qué sucedió? Bueno, tiene que ver con los formatos, el idioma y la regionalización del equipo. Por eso hay estándares. Entonces, pero eso vamos a hablarlo después, pero sí quiero que empiecen a pensar que hay formatos y aunque hay un estándar, a final de cuentas hay un formato diferente. Por ejemplo, si manejan español España, va a estar diferente en español latinoamericano, ¿no? O español México. Entonces, vamos a manejar en este caso fecha nada más, date, solo me interesa manejar día, mes, año, ¿ok? En longitud no tiene caso especificarle porque ya trae por default el tamaño mínimo para el campo, ¿ok? Después tenemos dirección, ¿ok? Dirección puede ser que 255 caracteres no sea muy válido, porque hay direcciones que sí son un mega texto, ¿no? Es más, hasta de 3 líneas. Sobre todo las direcciones, por ejemplo, cuando son matriz, proviene de la sucursal o son de otro país, vienen luego muy extensas. Entonces, aquí lo que yo les recomendaría sea que manejen un campo texto, ¿ok? Y no le pongan longitud, déjenlo abierto. Después vamos a ver ese tema también con varios ejemplos. A veces es conveniente, a veces no es conveniente. Lo más eficiente, vamos a hablar de eficiencia, lo más eficiente sería que sí le pongan un límite. Pero, ¿qué sucede si el día de mañana, vamos a pensar que acá son 1000, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sucede si el día de mañana llega una empresa con un nombre de 5000? Entonces vamos a tener que entrar, cambiarlo y ponerlo. En cuestiones técnicas, si estamos hablando de una empresa, necesitaríamos detener el sistema completo en la empresa. ¿Ok? De entrada, el grito que va a sonar al fondo del negocio de alguien que se le apagó su computadora o se le reinició su computadora
porque nosotros estamos haciendo un poquito más grande el campo. Entonces, si no conocen el dato, no le pongan la longitud. Estamos rompiendo un poquito la normalización y las reglas de diseño de base de datos, sí, pero estamos pensando ya en el aplicativo, ¿ok? Entonces, si no conocen el dato, mejor déjenlo abierto, que después tengan que detener la operación de un sistema. Hay una parte técnica, ¿por qué? Cuando se manejan las estructuras o se modifican las estructuras de las tablas en sí de la base de datos, en ese momento no puede haber nadie más conectado a la base de datos, ¿ok? Porque causaría un error, se dañaría, se corrompería, ¿no? Se dañan los datos, los ceros y unos que almacenamos se cuatrapean ahí, se hacen raros y se daña la base de datos, ¿no? Pero bueno, entonces, si no sabemos, mejor lo dejamos abierto. Pero eso sí, con un campo de texto que soporte esa longitud. Entonces, ya tenemos dirección, tenemos que poner número de extensión, perdón, número de extensión, número de exterior. Número de exterior. Y aquí el número de exterior, pues tiene que ser número, ¿no? Y entonces vamos a escoger un número. Bueno, puede ser número y no, porque puede ser 430A, ¿no? Eso se da mucho en los departamentos o en las oficinas, ¿no? Que es el A, el B y el C, o inclusive en las casas, ¿no? Entonces no puede ser un número, tendrá que ser un varchar, porque puede aceptar cualquier carácter. Puede ser número o puede ser letra. De hecho, también les voy a mandar, estoy apuntándolo acá, una tablita que se llama ASCII, que es la famosa tabla de caracteres. Para que ustedes la conozcan, digo, tal vez algunos lo hayamos ya escuchado, otros no, pero siempre, todos los días hacemos uso de ella, ¿no? Entonces, para que cuando escuchen la palabra carácter, vean que es cualquier dibujito, vamos a llamarle dibujito que aparezca en esa tabla, ¿no? ¿Ok? Entonces, un varchar. Aquí sí no necesitamos 255 caracteres para un número exterior. Vamos a pensar, creo que con 4 dígitos serían suficientes. No he visto un número que sea 10,000 algo, ¿ok? Pero vamos a pensar que pudiera ser 10,000, estamos hablando de 5 dígitos, y vamos a ponerle 3 letras, ¿no? ¿Ok? Que sea ZR1, por ejemplo, en la moto. No, no es cierto, el auto, ¿no? Entonces vamos a hablar 5 de números y 3 letras, pues tenemos 8 dígitos, ¿no? Entonces ponemos 8 de longitud, que es una exageración, pero bueno. En base de datos sí se aplican, es preferible que sobre a que nos falte, ¿no? Y recuerden, si agarramos una bibliografía de los 2000 hacia atrás, es bueno, creo que la palabra no, es un pecado desperdiciar espacio, pero porque estamos hablando de discos duros, que en esa época hablar de gigas era impensable en cuestión económica. Oye, un disco duro, los normales son de 500 gigas en adelante, ¿no? Y cuestan creo que desde 300 pesos, 400 pesos. Entonces, ya no hay que preocuparnos tanto por esa parte. Hay que pensar más en la aplicatividad, en el aplicativo. Entonces, después tenemos la colonia. La colonia, nuevamente, tendrá que ser varchar, ¿no? Porque es un texto y puede tener números y letras. Vamos a pensar que no vamos a ir al máximo, vamos a ponerle 250 para la colonia. Código postal, el código postal sí es número nada más, ¿ok? Sí es un número. Y entonces aquí vamos a usar un número entero. ¿Por qué? Porque no tiene decimales. Ok, entonces ponemos int, número entero. Ok. De aquí vamos a colocar, ¿qué tenemos? Perdón, ya me perdí. Ciudad. Acá tenemos ciudad. Pues acá nuevamente con 255 caracteres las ciudades son más que soportadas. Vamos a poner el máximo. Vamos a poner 250, ¿no? Van a poner 255 para que sea ahí un dato más, un dato correcto. Entonces tenemos aquí entidad federativa. Vamos a poner estado. Estado, me refiero a la entidad federativa.
Y vamos a ponerle también, pues sabemos que no hay estados que tengan más de 250 caracteres. ¿Ok? 250. Después tenemos el dato de teléfono. ¿Ok? El teléfono puede ser número, pero yo le recomendaría varchar. ¿Por qué? Porque pudieran ponerlo con el guioncito, ¿ok? O con los puntos. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que eso no es muy común. Pero ahorita con el tema de las redes sociales y este tipo de cosas, por ejemplo, ya no sé si han observado en Facebook, para buscar una persona, pueden ponerle arroba y el número. Y esa arroba, pues es una letra, ¿no? Es un carácter, no es un número. Entonces, pensando para ese tipo de aplicativos, creo que lo mejor sería ponerle varchar y ahí sí a lo mejor limitarlo no a 10, porque 10 serían los números, pero no, no en todos los países tenemos la misma formato telefónico, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí podemos manejar, no sé, 20, ¿ok? Pensando que esté suficientemente bien soportado para todo, se me ocurre, ¿ok? Y que inclusive ponerle como número podríamos tener un problema ahí de tamaño, ¿no? Porque, por ejemplo, el entero, que por ejemplo pudimos manejar en código postal, el entero pues anda en 2 millones, no, 21 millones, si no me equivoco. Sería la cifra más larga, ¿no? Pero 10 dígitos, pues igual nos estamos excediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos un número con 99, pues ya no nos va a permitir este tamaño, ¿no? Entonces, creo que mejor varchar. A ver, ¿qué pasa? Esto, primero hacer más grande la pantallita. Ok, acá está. Vamos a ver, bueno, permítanme, voy a apuntar aquí. Tenemos, nada más ya solo nos falta email y RFC del cliente, ¿ok? Entonces... Profe, ¿qué quiere decir valor por defecto? ¿Valor por defecto? ¿Dónde está? Ah, ok, de lo que estaba mencionando. Es el siguiente campo, sí. Ah, ok. Ese valor por defecto, ok, ¿qué sucede? Vamos a pensar, en este campo de cliente, pues bueno, como se trata de cuestiones fiscales, tienen que tener mínimo todos estos datos. Pero, por ejemplo, ¿cuál no podría estar? ¿O cuál no debería? Vamos, ¿cuál? De esta tabla, el dato que pudiera, vamos, que no todos los clientes nos podrían dar sería la fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿ok? Entonces, el valor por defecto podría ser un valor, en dado caso que no se guarde o no se envíe ese dato, ¿qué dato va a grabarse? ¿Ok? En este no se me ocurre porque, bueno, está muy, muy cerrado a lo que son los datos del cliente. Pero, por ejemplo, pensemos, imagínate que estamos haciendo una encuesta, ¿no? ¿Ok? Y, bueno, no en una encuesta no, pero, bueno, sí, en una encuesta, vamos a pensar, ¿no? Y estas encuestas tienen preguntas abiertas, que es donde la gente va a escribir la respuesta. Pero la persona no escribe nada, lo deja en blanco, ¿ok? Entonces, para no tener esa información en blanco, la base de datos, colocándole un valor por default o defecto, ¿ok? Va a grabar en automático ese valor que nosotros le pongamos. Es decir, cuando no le mandemos nada a ese campo, el dato que nos va a grabar, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del estado, de la ciudad, por ejemplo, en caso de que lo deje vacío, podríamos ponerle, no sé, podríamos poner Colima, por ejemplo, o Quintana Roo. sí, algo así. Sí. Ahora, Okay. vamos a verlo después, porque ese es un tema que normalmente se lo dejamos a la parte donde recibimos los datos, ¿ok? Es algo que se debe filtrar, por así llamarlo, en esa parte. Esta parte del default sería más que nada como para no tener un registro vacío,
¿ok? ¿Por qué? Imagínate que estás sacando estadísticas, una gráfica, ¿ok? Y vamos a pensar el valor, no sé, por ejemplo, la edad. Por ejemplo, estamos sacando una estadística por rango de edades en una ciudad. Ese campo deberá tener un valor. Si no grabamos nada, por ejemplo, si está vacío, cuando tú generes tu estadística, vamos a pensar en Excel, pues nos da un error, nos dice, oye, ¿sabes qué? Allá tienes un dato que no es numérico y por lo tanto no lo puedo manipular. Este campo default, entonces para ese campo será un 0, por ejemplo, o un 1, dependiendo, ¿no? ¿Okay? O cualquier valor, pero vamos a pensar un 0 y un 1. Eso va a hacer que tu estadística o el proceso de generar tu gráfica no falle, porque ese dato va a estar ahí, va a estar ese 0, ¿ok? Ya, por ejemplo, para tu comentario de grabar un texto o algo más grande, realmente eso sería realmente donde solicitamos la información, ¿ok? De hecho, fíjate que estaría muy interesante, si lo vamos a ver, cómo hacer en una hoja de cálculo, ¿ok? Cómo grabar información. Y entonces, ese filtro que comentaste, cómo hacerlo de esa hoja de cálculo. Creo que estaría interesante porque podrían ustedes hacer un sistemita para venderlo después, ¿no? Entonces, gracias por el comentario. Vamos de hecho lo estoy apuntando porque si no se me va a olvidar. Vamos a ver cómo desde Excel podemos guardar en nuestra base de datos MySQL y esa parte que mencionaste es cómo manejarlo con un filtro a la hora de obtener los datos, ¿no? Pero sí, básicamente es el concepto. Sí, es correcto tu comentario. Es realmente para lo que sirve, ¿ok? Pero no se recomienda tanto así. Okay. Pero creo que ya en la práctica lo vamos a ver más, ¿no? Sí, se va a poder. bueno, ya como para usted cómo lo utilizaría, es que dice que no es recomendable, pero por algo está, supongo. Entonces, ¿en qué situaciones sí se utilizaría? Yo te diría, por ejemplo, tu cliente esté dado de alta o de baja, ¿ok? Eso no necesitas preguntárselo o no necesitarías en el sistema, en la programación, ponérselo, lo puedes dejar en la base de datos y eso podrías poner una A, por ejemplo, de activo, ¿no? Entonces ese valor sí va por default. Grabar una edad, ok, no me contestó, pues entonces pongo un 0 o un 1, ¿no? Algo que no me va a afectar, pero que sí necesita ese dato tener esa información. Ya para algo, por ejemplo, si no me escribe nada en el campo, colócale estado de Quintana Roo, o vamos a pensar Quintana Roo, México, Quintana Roo, México, eso ya creo que ya sería más del aplicativo de donde estemos obteniendo la información. ¿Ok? Vamos, pero lo vamos a ver ambos casos, ¿no? Vamos a ver desde la hoja de Excel y vamos a ver también en el valor por defecto de la base de datos, ¿no? Ahora sí que va. Gracias. Sí, va a quedar ya ahora sí que dependiendo del aplicativo. Y esto también otra cosa, depende también del sabor de la base de datos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver al final, en las bases de datos de real time que vamos a ver Firebase, van a ver que eso no existe. ¿Ok? Es más, ni siquiera existe el tipo de datos como tal. Entonces, por eso les comentaba que por lo menos, los que necesitamos aprender es el nombre del campo, el tipo de dato y la longitud. Porque esos 3 datos sí van a existir en todas partes, en todas partes de base de datos, ¿no? Pero ya todos los demás datos, esto ya viene siendo ya plus que nos da el motor de base de datos, ¿no? Pero eso ya depende de la marca, ¿ok? Inclusive los tipos de datos no se llaman igual. Por ejemplo, si nos vamos a Microsoft, no vamos a encontrar su contraparte de alguno de ellos, ¿no? Entonces... Sí, es lo que estoy buscando. Es que me están confundiendo un poco, por ejemplo, los términos varchar o int. sí. Y los estoy buscando en otra pestaña y me aparece un como árbol. Ajá. Y comparten algunos nombres, sí, pero no todos. Y sí. no sé, ¿podría volver a explicarlo, por favor? Claro que sí. De hecho, les voy a enviar un PDF con todos los tipos de datos que maneja MySQL, ¿ok? Para que los tengan de referencia, con su capacidad máxima de caracteres o bytes, ¿ok?
para que tengan de referencia. Pero básicamente les comentaba que podemos, ahora sí que no importa la marca de la base de datos o el modelo de la base de datos, podemos generalizarlos o agruparlos en 4 tipos: texto, números, fechas, y algunas bases de datos pueden manejar la capacidad de archivos. Archivos, entiéndase, videos, imágenes, un documento como tal, ¿ok? Pero, entre paréntesis, eso mejor lo deberíamos guardar en binario, porque es mejor guardar caracteres, es más eficiente que el archivo como tal, por cuestión de espacio, ¿ok? A lo mejor una imagen va a pesar 120 bytes en binario, y en su archivo como tal va a pesar 15 megas, ¿ok? Entonces, bueno, eso depende mucho, ¿no? Digo, inclusive los videos son binarios, ¿ok? Podemos hacer conversión de un MP4 o vamos, no sé en qué formato de video esté de moda ahorita, pero podemos convertirlo en binario, ¿no? Entonces, de hecho, así van los virus, por cierto. Entonces, esos 4 tipos de datos podemos generalizarlos. Ya dependiendo del sabor de la base de datos o de la marca, es cómo se va a llamar. En el caso específico de MySQL, el tipo texto o cadena, ¿ok? En otro se va a llamar string o cadena, ¿ok? Tiene 3 posibles valores. Por ejemplo, varchar, text, perdón, 4. Varchar, text, block y long text. Varchar va a tener una longitud máxima de 255 caracteres, es decir, 255 dígitos, ¿no? Que pueden ser números, símbolos, letras, etc. ¿Ok? Vamos a tener text y block que andan en los 65,000, poquito más caracteres, es decir, 65,000 letras o números, ¿ok? Y si necesitábamos algo mucho más grande de esto, vamos a usar long text, que ya se va a los 2,294 millones de caracteres, un poquito más, ¿ok? En un solo campo de texto. Entonces, pues eso ya es una cantidad inmensa de información. Claro, que les comentaba, la base de datos lo soporta. Es más, pudiera ser una base de datos que todavía pueda soportar tal vez el doble de esto. Por ejemplo, las bases de datos nuevas que son para inteligencia artificial, lo que son de bases de datos analíticas, pues sus campos, sus nodos, pues son mucho más grandes porque pues están autocreándose prácticamente, ¿no? Pero el límite sería la tecnología, y recuerden que los paquetes, bueno, en cuestión de transmisión de datos, los paquetes van limitados muchas veces hasta 16 megas, es decir, 16 millones de caracteres, letras, símbolos y demás en un paquete, ¿no? Entonces, la base de datos puede soportar los 2,000 millones, pero la transmisión va en 16 millones. Digo, 16 millones de caracteres también es muchísima información, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, esto va a depender también de la marca de la base de datos, ¿no? Y cada una, lo que sí comparten es las longitudes. A lo mejor el campo, pues, digo, trae una guerra comercial, entonces SQL Server, Microsoft SQL Server tiene su propia denominación de datos, que obviamente Oracle decidió no usarla. No hay una estandarización en cuanto a eso, y bueno, ese sería un problema, ¿no? En base de datos. No hay una estandarización. Pero bueno, no hay tanto problema. Y pues número, ahorita usamos nada más enteros, ¿ok? Que va en 24 millones más o menos, que es la capacidad que tiene. Pero vamos a ver después en la práctica que hay otros tipos. Aquí recuerden, y eso es ahora sí que en base a experiencia, yo les puedo decir que a veces se centra mucho en crear una base de datos eficiente, en que intentamos crear el tipo de dato correcto para el campo. Pero muchas veces eso, a la hora de explotar la información, se convierte en un problema.
Y entonces tenemos que recurrir a manejar los 4 tipos de datos nada más en forma general. Es decir, si voy a manejar texto, a lo mejor no uso varchar, uso nada más text, ¿ok? Que ya sabemos que nos da 65,000 caracteres, por ejemplo, ¿no? Y si voy a usar número, pues uso entero, por ejemplo. Oye, es que solo voy a manejar 2 dígitos, o sea, hasta 2 dígitos, ¿no? O vamos a ver, no, del 0 al 99, ¿no? 2 dígitos. No importa, maneja entero. ¿Por qué? Porque a la hora de explotar la información va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más simple y más eficiente. Oye, pero es que un campo entero ocupa más megas, vamos a hablar de megas, no son megas, ¿no? Pero vamos a poner una unidad de medida estándar para nosotros, que serían los megas. Un campo entero, bueno, perdón, un campo varchar ocupa menos megas que un campo de tipo texto. Es más eficiente su uso del varchar que el campo texto. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué sucede si un día, después que tengas 1,000,000 de registros, ¿ok? O 1,000,000 de facturas, resulta ser que ya no te da para la dirección 255 caracteres? Necesitas 257 caracteres. ¿Qué pasa? Sucede. En este momento va a haber un problemón, porque de entrada vas a detener al sistema y a la empresa, y en una empresa es dinero cada minuto que pasa. Sobre todo en el tema de facturación, no quiero decirles cómo gritan los compañeros de facturación del área de ventas cuando no pueden vender, ¿no? Aunque no vendan, pero en ese momento todo el mundo va a querer vender, ¿no? Entonces, es mejor pensar para qué va a ser usada la base de datos al momento de diseñarla y crear su estructura, ¿ok? ¿Qué es lo que yo decía? La parte técnica con el aplicativo, ¿ok? No es que esté mal que nos vayamos a la parte técnica, pero recuerden, una base de datos que no sea eficiente a la hora de ser utilizada, de explotar su información, pues podrá tener el mejor diseño, podrá estar totalmente normalizada, pero créanme, y lo vamos a ver, lo van a poder ustedes ver, a la hora de generar las consultas y explotar la información, va a tardar mucho más. ¿Ok? Y recuerden, en los negocios, allá afuera, pues tiempo es dinero, ¿no? Entonces, no es lo mismo que saquen un reporte que dure 5 minutos, un reporte que tarde 20 segundos, aunque no esté normalizada esa base de datos. Ustedes deben irse hacia la eficiencia aplicativa, ¿ok? Entonces, pero bueno, no te preocupes, con el PDF que les voy a mandar de todos los tipos de datos de MySQL, vamos a poder tener un comparativo de con nosotros. De hecho, podríamos tener el de MySQL y el de Microsoft, ¿no? ¿Okay? Que serían como que los dos grandes. Y bueno, aunque solamente vamos a ver uno, pero para que tengan los dos. De hecho, déjame lo estoy apuntando. Enviarles un PDF con tipos de datos. ¿Ok? De Microsoft. Y pues el que vamos a estar viendo, que es MySQL, ¿no? De hecho, un truco, eso lo usa Oracle en su software que se llama GD Edwards, que vale $1,000,000. Lo que hace es que tiene una base, una tabla, todas sus tablas de ese software tienen 1,900 campos. Y los campos no tienen nombres, tienen una secuencia. Por ejemplo, en lugar de tener nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dice C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, y tienen, por ejemplo, de 10 en 10, un campo con diferente tipo de datos, ¿no? Entonces, C1 es entero, C2 es decimal, C3 es fecha, C4 es fecha con tiempo, C5 es texto de 250 caracteres, C6 es texto de 65,000 y así, y vuelven a repetir con C11, C, y así funciona, ¿no? Entonces, vean cómo se conceptualiza para el aplicativo, ¿ok? Ahí, pues, si checara la normalización de esa base de datos, pues dirías, tiene problemas, ¿no? Pues sí, pero realmente en el aplicativo es como se le baja, mejor dicho, se le aumenta el performance, la eficiencia, para que sea más veloz la base de datos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esa parte. Entonces, compañero, yo mando los PDFs y vamos a ir viendo en la práctica cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a mandarle los dos, tienes razón, para
para poder ver, ¿no? Oye, ¿por qué en uno se llama cadena o string y aquí se llama varchar y me lo divides en text, long text y todo esto, ¿no? ¿Está bien? Al contrario, muchas gracias para poder ver esa parte. Entonces, bueno, a ver, ya se me desapareció mi, mi pantalla que hice. Acá está. ¿Ok? Y cuando nosotros terminamos, ¿ok? Bueno, vamos a pensar que ya terminamos, le vamos a dar enviar. Cuando le damos a enviar, lo que realmente sucede, de hecho voy a hacer grande esto. A ver, cuéntame. Pantallita. Acá está. Tabla. ¿Ok? A ver qué pasó aquí. Son básicas, propiedades de la tabla. Aquí está. No lograba ver dónde estaba. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué sucedió aquí. Tengo las propiedades, campo seleccionado. No sé si dejé, creo que dejé un campo en estar creando más grande mi pantallita. Dejé un campo ahí muerto. Pensé que se volvió loco aquí mi pantalla. Bueno, creo que tengo un campo ahí perdido en que creo que sí puse algo de correo y no lo dejé, pero no me deja pasar mi acá. Bueno, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok. Con los PDFs que les voy a mandar de tipos de datos, ok, ustedes van a intentar hacer en su tabla, en su base de datos, estas tablas. Es decir, van a crear sus tablas dentro de la base de datos. ¿Ok? Podemos crear tablas, mas no podemos crear base de datos porque se restringieron sus cuentas de usuario a una base de datos. Cada usuario tiene una base de datos para que cuando estén haciendo consultas, pues no vayamos a borrar información entre nosotros mismos, ¿no? Nada más por eso. Pero van a ver que en una base de datos podemos tener muchas tablas. Inclusive, ese es otro tema interesante. Luego, bueno, eso lo vamos a ver después, pero van a ver cómo a veces sí es conveniente crear bases de datos diferentes a pesar de que sea para el mismo aplicativo. ¿Ok? Es decir, oye, mi sistema de facturación, ¿por qué? Vamos a pensar en los usuarios, ¿no? ¿Por qué los usuarios están en otra base de datos y no están en la misma base de datos que mis ventas, mis clientes, mis productos? Bueno, porque imagínense que ustedes venden su base de datos, pero cobran por usuario, ¿ok? Rentan por usuario. Entonces, si le dan al cliente su base de datos con la tabla de usuarios, pues el usuario con un poquito de experiencia, pues va a poder crear los usuarios y solo les va a haber comprado una sola vez su producto. ¿Qué sucede si la base de datos la colocan en Internet, en la nube, y ahí están sus datos de usuarios? Pues ustedes van a controlar esta parte. Inclusive vamos a ver, vamos, las últimas semanas, cuando veamos las bases de datos de Google, cómo eso lo podemos hacer a través de correos electrónicos y a través de una consola que es totalmente separada de la base de datos. ¿Ok? En MySQL vamos a ver cómo vamos a crear esta tabla ¿cómo se llama? Dentro de la misma tabla, ¿no? Perdón, dentro de la misma base de datos. Pero bueno, eso vamos a verlo posteriormente. Entonces, en un momentito más, voy a enviarles el PDF de tipos de datos de MySQL, tipos de datos de Microsoft, para que podamos comparar, ¿no? Aunque realmente los que vamos a ver va a ser los de no Microsoft, MySQL, pero siempre es bueno tener ahí lo de Microsoft, ¿no?
De hecho, Microsoft ya se está haciendo Linux, entonces está interesante. Va a estar va a ser un monstruo ese, ¿no? Eh, tipos de datos. La tabla ASCII, les voy a mandar la tabla ASCII para que ustedes vean qué es esto de los caracteres. Y creo que con esto, y el PDF de este diseño de esta tabla. Esta tabla la pueden mejorar, esta base de datos la pueden mejorar. Te recuerdo, todo es perfectible, ¿ok? Es solamente como que una base y ustedes pueden hacerle todavía mucho más eficiente o mucho mejor esta base de datos de facturación, ¿ok? El lunes, ¿cuál es la intención? El lunes es que ya tengamos la base de datos creada, las tablas creadas, ¿ok? Yo el lunes, antes de la clase, voy a entrar y voy a revisar a ver cómo van, para que el lunes veamos algunos detalles que tengan de que, oye, no supe si usar este tipo de datos o este otro, no importa, lo vamos a ver, pero entonces la prueba de su base de datos va a ser que yo ya les voy a tener listos ciertas estructuras, obviamente pensado en este diseño de este PDF, ¿ok? Que les vamos a enviar, y donde ustedes van a subir información. Y vamos a ver si crearon bien su base de datos, sus tablas, pues toda la información deberá poder subirse, ¿no? Poder importarse. Y vamos a hacer nuestras primeras sentencias de SQL para que ustedes vean cómo va a estar funcionando esto. Y es donde vamos a hacer estas referencias lógicas, ¿ok? Que vamos, físicamente o electrónicamente, digitalmente no van a existir, pero lógicamente sí. Y vamos a empezar a usar estas referencias que tenemos en nuestra tabla para poder sacar información, ¿no? Que realmente para eso son las bases de datos. Bueno, obviamente para almacenar información, pero si esa información almacenada no se puede ser explotada, no sirve de nada. Vamos a ver, tenemos unas preguntas por aquí o unos comentarios, no sé, vamos a ver. Ok. Se detectaron problemas con el internet. Perdón, no te había leído, ¿eh? Una disculpa. No sé. Ok, fue mi error. Ok. Qué bueno, porque no sé qué pasó. Qué bueno que lo resolvieron. Excelente. De hecho, cuando vean que yo ando peleando aquí, es que me estoy peleando con el Zoom, que me deshabilita, me inhabilita alguna parte de mi pantalla. Pienso que por la resolución, no lo sé. La verdad es que luego ando peleando con esta barra. Pero bueno, vamos a dejarle el día de hoy hasta acá. Ya con la actualización que hicimos en la cuenta de Zoom, ya no debe tardar horrores el link. Se los voy a enviar en un ratito. Y en unos minutos tienen los PDFs de tipos de datos de ambas empresas, código ASCII y la imagen de este PDF para que ustedes en base a esto, el fin de semana para el día lunes, puedan tener la primera tabla que la vamos a probar con carga de datos. ¿Ok? No vamos a estar capturando nosotros los datos porque no tiene caso que perdamos 20, media hora en captura de datos. Eso ya, bueno, ya será otro tema, ¿no? Entonces yo les voy a proporcionar la información y la vamos a subir y vamos a empezar a hacer las pruebas, ¿ok? Entonces, no sé si tienen algún comentario. ¿Todo bien hasta ahora? Recuerden, vamos a tratar siempre que todas las clases iniciarla con el diseño de una base de datos. La vamos a crear, vamos a subir información y vamos a generar consultas, ¿no? Para de esta forma, pues, estar viendo cada una de estas. El día lunes vamos a ver una base de datos que ahorita va a estar de moda, que tiene que ver con campañas políticas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer una base de datos del INE. Claro, no con información del INE, ¿no? Ya saben todo el show que es eso. Pero sí, vamos a intentar hacer algo así. ¿Ok? Entonces, si no tienen algún comentario, pues ya solo me quedaría despedirme y en un ratito más les estoy enviando la información. Y pues como siempre agradecerles su presencia y pues desearles una buena noche y un buen fin de semana y que se cuiden mucho, ¿no? Porque ya ven el tema de cobicho, hay que seguir cuidándonos.
pues me despido. Espero que estén muy bien. Sí, espero que esté muy bien. Gracias, Robert. Que pasen buenas noches. Bueno, Nos vamos viendo el lunes y buen fin de semana. sí, bye. Nos vemos. Gracias, profesor. De nada, al contrario, a ti.